Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, hoy es sábado, sábado de septiembre, es el primer sábado de septiembre, y hoy tendremos a Sebastián Bechis, arquitecto de la ciudad de Rosario, así que ahora mismo lo saludo y lo invito a transmitir juntos. Acá está, así que ahí le invito a participación. Así que, hola a todos. Así que, bueno, hoy las 10 preguntas las va a responder Sebastián Bechis, de Rosario. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, Qué lindo cuadro rojo que todo tenés ahí bien. atrás. ¿Viste? Es de un amigo arquitecto que también pinta. Está bueno. Se llama Gustavo Zampiña. Muy bueno. Bien. Y después tenés unos a lápiz ahí, unos dibujos. Tengo unas reproducciones de un dibujo de Banzo muy lindo y otras cosas que tienen que ver con soles, cosas que nos gusta a la familia. Bien. Estuve viendo en tu Instagram que además dibujás y pintás vos, ¿no? Además de arquitectura. No, a ver, me gusta mucho dibujar. Pintar, no, pintar no, todavía no. Ah, En algún momento tal vez me enganche, pero sí, tengo una familia con un perfil artístico, todos, hijos, hermanos, ah, tíos, bien. Son muchos. mi pareja, todos, muchos, somos muchos, sí. Son muchos los Bechis. ¿Y cómo estuvo hoy la ciudad de Rosario? Bueno, ahora con algunos cambios, veníamos bien y ahora, qué sé yo, estamos todos de vuelta adentro a cuidarnos un poco, fluctuando. Sí. Este, Hubo como un este, rebrote de casos, ¿no? O algo para el estilo. sí, a ver, sí, parece que sí. Aparentemente, si estamos en contacto y en movimiento, nos contagiamos. Entonces, se había liberado bastante todo, todos estábamos trabajando, íbamos de un lado al otro y bueno, es así. Así Bien. que vamos a ver qué pasa ahora. ¿Y con las quemas qué pasó? ¿Continúan? Bueno, tuvimos 2 o 3 días de lluvia Sí, por suerte. que, que bajó todo, pero la verdad que fue, no fue sigue siendo, porque es algo que va a seguir pasando, está el río muy bajo, es una mezcla de cosas, de la sequía que había, de las prácticas estas para la ganadería medias raras, un combo que hace de que sea bastante Grave todo. impresionante. Sí, acá hay días que parece que hay una neblina de humo para respirar, pero lo que pasa en la isla es terrible, terrible. El que disfruta ir, que a veces uno se puede cruzar y ver, es terrible lo que ha pasado con la naturaleza en la isla, es doloroso. Sí. Y sí, además también se replicó, ¿no? En Córdoba, en Catamarca, hubo varios lugares, ¿no? De Sí, incendios. Fue es una que semana para fatal. mí, a ver, nos tenemos que empezar a hacer cargo que, si bien cuando hablas con alguien que sabe, te cuenta que son cosas cíclicas y que ha sucedido históricamente, también tiene que un poco que ver con lo que nos está pasando en el planeta. Entonces, Sí. nos pasa, nos pasa. El año pasado fue, en el Amazonas no lo podían parar. Bueno, ahora se corre un poco más al sur, por rachas, pasa en Australia, en todos lados. Sí. Sí, Calor, y sequías. es verdad que fue un invierno muy seco, por lo menos acá en Buenos Aires no llovía hace muchísimo y la tormenta, teóricamente la tormenta de Santa Rosa pareció como una llovizna. Sí, nada, unas gotitas y siguió. Sí, en realidad nosotros un poco en el estudio, en broma siempre decimos que qué bueno ser arquitectos con sequía, porque viste que llueve y siempre uno tiene algún problema de filtraciones Sí. y entonces es más fácil ser arquitecto con sequía. Pero bueno, en broma, estas cosas son verdaderamente O en jodidas. realidad cuando sos muy joven, cuando estás empezando, que solamente trabajás el negro y demás, los días de lluvia son geniales porque no trabajás. Es como que te mandan a tu casa, porque estás en obra, se suspende la Sí. obra. Vos sabés, mirá, me acabas de decir una cosa, a mí me encantan los días de lluvia,
Yo soy medio melancólico y me gustan y los disfruto, el gris, el que todo se tranquiliza. Pero desde que empecé a ser arquitecto, los días de lluvia me generan otra cosa, que es decir, ay, estará entrando agua, no estará entrando agua, esta cosa, la otra. Me cambió, yo los disfrutaba y ahora los padezco. No tanto porque tampoco es que vivo con problemas, Sí. pero, viste, hay otra variable más que hace que cambió, algo cambió. Bien. Bueno, entonces, antes de empezar con las 10 preguntas, te voy a hacer quiero preguntarte sobre una obra que estuve viendo hoy, que es el Colegio de Rosario. Sí, el colegio de arquitectos, sí. Sí, ¿ahí te entró agua? Primero. Eh, Ahí está. Mira, te voy a contar, te cuento, sí, es el colegio de arquitectos. Después te quiero hacer otra pregunta, Como pero... como en todos lados, siempre hay algo hay falta terminar. Pero, mira, una vez me dijo Marcelo Villafañe, un gran arquitecto rosarino, Sí, nosotros estábamos haciendo una obra que era su anteproyecto y nosotros después desarrollamos el proyecto que es un restaurante que se llama Río Mío en el parque. Y había una cubierta de una estructura de madera muy interesante que había hecho él, muy jugada, y nosotros estábamos tratando de resolverla. Un día lo llamo y le digo, negro Villafañe, le digo, negro, escúchame, pero el techo no tiene pendiente. Digo, ¿cómo sacamos el agua? Me dice, mirá, Seba, yo te voy a decir una cosa. El agua siempre va a entrar porque el agua es muy finita. Yo le digo, dame una explicación que me sirva de algo, no me cuentes eso porque ya sé qué va a pasar. Bueno, en el colegio. ¿Por qué Eh, elegiste el revestimiento de espejo? Mirá, es así. Es lindo. En realidad no es primero te digo una cosa, nosotros somos un estudio, somos varios arquitectos, hermanos, socios, no es Sí, una obra unipersonal, ¿viste? Nosotros somos un equipo de trabajo y entonces las decisiones salen un poco de ahí. Eso lo aclaro porque parece como que lo hice yo y no, somos un grupo grande, numeroso. sí. Y en realidad, mira, se lo explico a los alumnos. Nosotros queríamos hacer un contraste, es una ampliación de una casa que tiene valor patrimonial. Entonces queríamos hacer una obra que sea complemento, que lo amplíe, pero que no sea una mímesis, sino por el contrario un contraste. Sí. Pero entre la teoría y la práctica hay un largo recorrido. Entonces, uno elige un vidrio con la aislación, con el low E para la protección, para todas las variables, y pide una muestra. Y dice, bueno, a ver, dame una muestra. Entonces uno se va con los cuadraditos de vidrio y los pone y los mira. Y uno se trata de imaginar cómo va a quedar, pero el 100% nunca sucede. Entonces, la realidad es que nosotros pensamos que iba a ser un vidrio oscuro para tratar de ver el carácter volumétrico de la chapa negra con un vidrio, una mezcla de grises y negro, y que después terminó siendo un efecto mucho más espejado, Ah, que nos gustó. está A veces bueno. las cosas te sorprenden para bien, pero no fue el origen decir quiero hacer un vidrio Ah, espejado. Y por otro lado, en algunas fotos parece un espejo y en otras fotos parece un negro y de noche se prende y cambia. Eso es lo más lindo. Cuando las cosas van cambiando según los momentos, las horas y eso es lo que de alguna sí. manera también más nos gusta, Sí, no que sea cerrado. porque además queda como una... Ahí es un espejo. Sí, y además queda como flotando con esas carpinterías negras y esa estructura negra, ¿no? Es Sí, muy lindo. claro. Y el árbol de enfrente sigue y desaparece, porque Y la ahí historia queda. empezó que atrás, que el terreno era, bueno, ahí está, sí. Sí, mira, la verdad que esta es una obra que a nosotros nos gusta mucho. Fue un concurso, Ah, o sea que ganar la posibilidad de hacer una obra por concurso, eso te da un premio adicional, un valor. Después que era la Casa de los Arquitectos, una presión adicional, una responsabilidad, y tratamos de que tenga un espíritu muy pragmático y que sea muy simple, las cosas son como son, se ve la estructura, es transparente, sí. transparente hacia el exterior, eso era un tema, era un lugar muy reducido donde había que hacer muchas cosas, entonces tratamos de que todo sea lo más transparente posible y que vos de adelante a atrás veas. Y, y bueno, y había un vacío en el momento, Está. había una pequeña construcción, pero era un vacío. Entonces, un poco el espejo este que quedó, cuando uno pasa, sigue estando el vacío. O sea que la ampliación pasa bastante desapercibida y no Sí. desentona en el lugar. Y, Pero bueno, y otra pregunta. Bueno, pasa que
siendo acá de Buenos Aires, yo veo hierro, veo metal y es como, wow, ¿qué pasó, viste? Sí, Acá esto es hay hormigón, una explicación, acá es hay una hormigón explicación. puro, ¿no? Hormigón y ladrillo y nada más. ¿Por qué No, no, bueno, pero por qué tenés un poco. sí, dos, tres. ¿Por qué la elección del material, ¿no? El hierro, Sí, la estructura metálica. hay una explicación que tiene que ver con el proyecto. Primero, ya estamos un poco más grandes y tenemos un poco más de experiencia, y entonces había dos casas de valor patrimonial al lado. Mm, La del colegio actual, hacíamos la ampliación, y una nueva. Entonces, cuando uno ya vivió un poquito y transitó algunas experiencias, la idea de hacer una estructura metálica es un montaje mucho menos invasivo, más prolijo, más preciso, más puntual. También se utilizaron piezas premoldeadas de hormigón en otro lugar. Entonces se montó una pluma y se hizo muy rápidamente y no destruimos las casas. Entonces fue un tema de polución con el entorno. Fue una obra que no tuvo grande contaminación ni acústica, ni de ruido, ni de destrucción de paredes viejas, de fisuras. Entonces, y el colegio siguió funcionando, que eso muchas veces uno escribe las memorias en los concursos, y el colegio de arquitectos siguió funcionando, no se tuvo que mudar, se hizo la obra muy tranquilamente, después se conectó por una puerta atrás y todo ah. se integró. O sea que la decisión constructiva material viene de entender cómo funciona la obra. Porque en realidad Y nosotros las somos, losas son premoldeadas, son viguetas premoldeadas, son, ¿no? son losas premoldeadas que se montan en la estructura metálica, una cosa mixta. Sí. Y, Y chapa. y bueno, y un cerramiento de una chapa, que no es chapa tradicional, sino que es una chapa que se usa para los techos con espuma adentro, doble chapa, como se usa también para cámaras frigoríficas. O sea, hicimos ahí unas exploraciones, pero a nosotros nos gustan las cosas del mercado, que a lo mejor uno las mira de otra forma y las transforma en algo Ahí distinto. está de noche, como decías. Sí, de noche cambia un poco esta lógica del espejo y se ve un poco lo que pasa dentro, que era una idea que pusimos en contacto con la vía pública, las áreas más públicas, el auditorio, el Zoom con las muestras, el bar. Entonces, que a ese lugar de la ciudad que está frente al río, un lugar hermoso, al lado del monumento, al monumento de la bandera está a unos metros, el edificio se hace muy transparente. Bien. Bueno, ahí justo de sesión fotográfica vacío, pero cuando hay una actividad está buenísimo, porque toda la gente tiene una vista bárbara desde afuera y desde adentro. Bien. ¿Y el público en general lo recibió bien? Mira, qué sé yo, imagino que algunos sí y algunos no, porque es un poco así. La arquitectura tiene una componente subjetiva, y que lo importante es quedarse tranquilo con lo que uno piensa. Mi Sí. edificio es un edificio práctico, pragmático, que tiene su carácter, su estética, las cosas son como son, es transparente, y esos valores son los que a nosotros nos identifican. Y con que eso esté, alguno lo valorará y otro hubiese preferido mármol Sí. y hormigón, y bueno, qué sé yo. En Rosario tienen una tradición más metálica que nosotros, una estructura metálica, están más acostumbrados. ¿O te costó Mira, encontrar mano no, de no, obra? no, hay mucho. Trabajamos con una empresa que hizo fueron varias empresas, pero que hizo una ejecución de la parte metálica muy buena, que se dedica a hacer naves industriales. Ah. Entonces, eso, ellos accedieron a hacer una obra, porque esta una obra tiene 1500 metros y ellos te hacen, no sé, En cinco cosas minutos te lo muy hicieron. grandes. Sí, sí, 5 minutos con un ingeniero que trabajó, la empresa es BCI, el ingeniero Cizaru, que es muy fanático de las definiciones constructivas, y se mete y se involucra y se entusiasmó, porque muchas veces, viste, las cosas chicas son más un conflicto que una Sí. solución. Pero bueno, trabajamos muy bien, y eso siempre lo decimos. Las obras de arquitectura salen bien cuando uno logra un equipo entre el proyectista, el comitente y los que las ejecutan. Eh, Porque si los que ejecutan las obras no las sienten un poco como propias y se involucran, las cosas pasan. Y bueno, esta salió bien. Todos los que participamos lo disfrutamos, y bueno, qué sé yo, salió y bien. por último, trabajar con hermanos.
se pelean aún peor. ¿Es mejor así se pelean más agresivamente y se pueden decir de todo y no pasa nada? Sí, algo de eso hay. Mirá, hermanos, en un momento trabajaron también en estudio mi cuñada Julieta Novelo y mi compañera Vanessa Patti, que ahora siguieron otros caminos, pero en un momento fue hermanos y parejas Creo que no es lo y mismo. alguna cosa hemos hecho con nuestra madre también es arquitecta, así que alguna cosa Pero no es lo mismo, hemos hecho con ella. no es lo mismo gritarle a tu hermano que a tu pareja o a tu cuñada. Hay un grito entre No, no es lo hermanos mismo. Mirá, que se habilita todo, ¿no? sí, yo creo que el secreto es, con los socios todo el mundo discute, siempre con un objetivo común. La diferencia más grande de tener un estudio familiar es que hay amor en el fondo. Sí. Entonces, hasta el comentario más duro que se puede hacer sobre tu proyecto, tu idea es malísima. En el fondo es tu hermano, es tu sangre, lo querés, es alguien que querés, entonces no lo estás haciendo de una manera destructiva. No, Así que está bueno porque te permite ser un poco más real. literal en muchas discusiones. Y sí, me imagino. Entre hermanos debe ser insoportable. Si ya se pelean por quién viaja en el auto. Desde allá todo. Sí. Sí, es raro. Somos cuatro hermanos arquitectos. Es una situación. Hay otros casos acá en la ciudad, ¿Los, pero es los, una situación los particular. cuatro hombres? Cuatro varones. Uy, Cuatro tu varones mamá debe arquitectos. tener una paciencia. ¿O Eh, no? sí, sí, creo que sí. Nos tuvo cortito, salimos Ok. bastante Bueno, derechos. empezamos con las 10 preguntas y la primera es Dale, las 10 preguntas. un Las monumento, 10 preguntas, perfecto. un monumento de tu ciudad. Bueno, estuve estudiando. Me costó elegir un monumento, entonces elegí una cosa que es un edificio que hacerse un monumento con el edificio, que es el Parque de España. Ok. Porque el Parque de España, que es proyecto de Oriol Bohiga y su estudio, verdaderamente es un monumento para la ciudad. La ciudad de Rosario se reconoce hoy por su relación con la pública con la costa. Y el hito fundacional de ese cambio fue la obra de Bohigas, que puso una escuela y un centro cultural y le asignó el techo de eso a que sea una terraza pública para que todos nos paremos ahí. Entonces, fíjate, están las columnas que de alguna manera pueden simbolizar ese monumento, pero ¿qué hizo el arquitecto y por el cual yo lo destaco? Unió la barranca alta y la barranca baja con una escalinata en la cual se hacen actos, se hacen espectáculos, se vive, se hace ejercicio, buenísimo. La Buenísimo. terraza tuvo la generosidad de darle su techo a la ciudad. Sí. Entonces, el monumento debería decir, esta obra es el símbolo de que un edificio puede cambiar una ciudad. Bueno, buenísimo. ¿Todo de ladrillo es? ¿Toda obra ladrillera? Además, es un edificio todo revestido en ladrillo, que también es como una condición de humildad que tuvo, porque la barranca de nuestra es de barro, de tierra, arcillosa, entonces es ese color. Entonces él hizo desaparecer el edificio con el color, porque si uno mira otros lugares de la barranca, tienen un poco ese color. Está todo revestido y le dio un carácter muy monolítico, las paredes, las barandas, todo es ladrillo. La verdad, es una obra que para muchos pasa desapercibida para el que no es arquitecto y la grandeza está en pasar desapercibida. ¿Y las columnas esas qué son? Las columnas, mira, la historia te la debo, pero tiene que ver con el grado, alguien pidió, porque Ahí están. fueron fondos españoles, porque ahí funciona el colegio español, Ah, y entonces tiene que ver con algo que tenía que ver con el escudo español, que no sé, que sintieron que estaba pasaba muy desapercibido el edificio, entonces aparecieron esas columnas con una lógica, eso es un poco un monumento, pero me gusta bastante, más el concepto de espacio. bastante posmoderno, ¿no? Todo. Ahí están las columnas bien de cerca. Son como si fuesen Sí, corintias o... bueno, escuchá, el proyecto es del año 78, o sea que Es, dentro es de todas las cosas posmoderno. que podrían haber pasado en ese
Vos es que una vez, hace poco tiempo, un arquitecto que es Fabián Lionch, que es rosarino y que trabaja, ahora vive en Estados Unidos y da clase allá, y le hizo un reportaje a Bohigas. Un poco el vínculo fue contarle, yo soy de la ciudad que vos hiciste del Parque de España, esto y el otro, y usted que es el gran arquitecto, que fue el precursor de la transformación de Barcelona y todo lo que propuso, bla, bla. Y Bohigas le dijo, gracias. Dice, ¿por qué? Dice, porque ustedes me dejaron ensayar gran parte de las cosas que yo después hice en Barcelona, Mira qué bueno. en su ciudad. Tuvieron la generosidad de dejarme hacer lo que yo quería y me dejaron hacer algo que no sé si en ese momento en otro lado me lo dejaban hacer. Me gustó la forma de verlo. Él ensayó cosas que después hizo en la Barcelona Olímpica. Bien, y justo ahí Mariano Solovés dijo homenaje a Bofill, y puede ser también. Bueno, pasa que con esta Puede historia ser. es anterior, porque Bofill es más actual. La próxima es una casa de película. Sí. Bueno, mira, tengo dos. Una calzaría perfecto con esto. Es la casa de Libra en Capri, la casa Malaparte. Sí. Porque hay una película de Godard que está Brigitte Bardot y una película así icónica, medio de los, no sé, fines de los 60, 70, que transcurre mucho en la casa. Y está en La relación casa es con una este, casa. y está en relación con este monumento. Para mí hay muchísimas, Esto. digamos, Bohigas conoce esta obra, pero sin lugar a duda hay muchos de los aspectos. Pero la casa esta, además de toda esta lógica muy monolítica, tiene una situación en la película espectacular porque hay muchas escenas en las ventanas. Porque estando en una proa ahí del acantilado, claro, la ventana es un cuadro, el marco, el espesor, seleccionar un fragmento del pasaje. Me parece que hay una arquitectura espectacular en eso. Y después, esto de la ventana, que me parece que está buenísimo en esta casa, también yo la asocio con, no sé, la Curchet y el hombre al lado. Y un poco volviendo 25 cambios de la poética de esas imágenes, me encanta cuando Arauz te dice, te hago una ventanita, déjame entrar un poco de luz. Y eso también está bueno. Ahí La es. Curchet es una gran casa y la película está buena. Sí, sí. Claro, Sí, fíjate el espesor de la ventana, el marco, ¿viste? La ventana es un espacio. sí. La ventana es un espacio ahí. Es más, hasta las dos imágenes de la ventana aparecen dos imágenes de Dennis, de Hooper, ¿no? Del pintor americano, de Hooper, de Edward Sí, Hooper. claro. Sí, ¿viste? Es captar ese momento No, sí, sí. Mucho de eso hay. La próxima es un libro autor que querés leer. Y mira, acabo de terminar de releer un libro que me ayuda mucho para dar clase y para estudiar, que es El artesano de Richard Sennett. Y quiero seguir porque hay una secuencia de libros con esa temática, que, a ver, son libros, son ensayos, son cosas a mí es muy pragmático. Me gusta leer para aprender y no solo, el placer mío en leer está en aprender algo. Bien, está bueno. Richard Sennett, acá lo tenía, no lo tenía. El artesano. Está buenísimo, ¿Y buenísimo. leíste algo más de él? Sí, y mira, ese libro te dice algo viste que uno hace las cosas y va ahí por la vida tratando de hacer un montón de situaciones y lo que te habla el tipo y te da 10.000 explicaciones con datos súper interesantes y cultos de que el artesano es aquel que hace algo que le gusta hacerlo por el placer de hacerlo. Mm. Y cuando uno lo encuentra y lo tiene, y muchas veces eso te genera frustración y de vuelta, si vos estás haciendo lo que te gusta y te bancás el doble las frustraciones, o esperás o tenés una paciencia adicional, y ese recorrido por todo ese tema me parece que está buenísimo. Sí, sí, Está porque buenísimo. después si no, eso se transforma en algo habitual de todos los días, se transforma en una en algo serial, ¿no? Entonces, Sí, esa rutina no la sostenés, no la sostenés. Solamente haciendo lo que vos verdaderamente te motiva y te apasiona, lo podés seguir. Y un poco de eso habla
del artesano, del tipo que toca el violín y le va a tocar 10.000 horas porque disfruta hacerlo, o el tipo que le gusta dibujar y dibuja y lo va a hacer toda su vida porque le gusta dibujar y te da explicaciones de cómo eso... ¿Y el arquitecto puede ser un artesano? Anoche cenábamos y hablaba con Vane y ella había dado una charla en una facultad, entonces hablábamos de eso, de que el arquitecto, ahí él habla, habla de Gehry, habla mucho en la obra de Van Eyck, en este libro, habla de varios arquitectos. El tema del artesano va de la mano con que el objeto final es producido por él. Sí. O sea, vos construís algo de cualquier, pero con tus manos. Y el arquitecto necesita siempre alguien que ejecute lo que él pensó. El arquitecto puede involucrarse y hacer, y al fin todos hemos atornillado, revocado, y por lo menos yo vivo la profesión en donde a veces no se me caen los anillos por hacer cosas que otro no haría, pero necesitas un interlocutor que ejecute lo que vos pensaste y proyectaste. El Sí. artesano tiene ese vínculo con lo material mucho más cercano. Entonces ahí hay como una mezcla en la cual uno puede aspirar a desempeñarse como un artesano, pero en el fondo siempre vas a necesitar a alguien que lo haga por vos. Claro, Y es lo más difícil. sería más un oficio entonces. Y sí, se combina con un oficio, se combina con un oficio. Mira, te doy un ejemplo. Conozco un profesor también rosarino que da clase en la Bauhaus, que es Pepe Gutiérrez Márquez, que siempre me dice, el arquitecto es como el director de cine. Sí, es lo Porque él mismo. tiene una idea en la cabeza, tiene una idea en la cabeza, pero necesita a un iluminador, a un vestuarista, a un guionista, necesita el camarógrafo, necesita algo, todo desarmado, con un montón de gente que no sabe en qué va a terminar, y él solo lo ve hasta el final. Y cuando termina todo te pueden aplaudir, te puede salir mal, pero todos te pueden aplaudir. Pero en el transcurso nadie entiende lo que está No, o un haciendo. concertista, un maestro concertista también. Sí, sí, tal cual. Pero ¿sabes cuál es la diferencia ahí? Que todo sucede en el momento. Sí. El maestro concertista tiene al público a la expectativa y dirige algo que sucede. La dificultad del cineasta o del arquitecto es que vos tenés que convencer que esperen que ya va a venir, esperen que ya va a Sí. terminar, esperen que ya lo van a ver. Y eso es Y hay dificilísimo. algo que a mí también me gusta con esa relación del cine, porque yo la uso mucho, que es que a su vez hay algo que cuando yo trabajaba en obra, yo me enojaba a veces con la gente que te decía, ¿cómo sos arquitecto y no sabés cuál es el caño de PVC, de qué color? ¿Viste esa cosa que digo, mirá, tipo, no me sé todos los caños, pues es imposible saberme de memoria. El día que lo sé, voy a la ferretería, averiguo cuáles son y listo. Tipo, no me puedo, Sí, no me puedo saber hasta la última lamparita que hay porque no es eso no es ser un arquitecto. Y entonces no. uno también delega, y vos le preguntás a un director de cine, y el director de cine tampoco sabe manejar la cámara. Sabe, obviamente, agarrar la cámara, encenderla, apagarla, como yo sé decirle al electricista poner tal cable, ¿no? Pero en el Sí. fondo, nosotros tampoco sabemos hacer nada en la obra. No, mira, lo que vos decís, comparto plenamente. Yo no sé que El conocimiento es caduco. todos los directores de cine saben todos los tipos de filtro que tiene una cámara. Para eso contrata al director de No. fotografía. Sí, y le transmite la idea de lo que quiere hacer. Y lo compromete a una idea y lo involucra. Por eso yo Exacto. creo en el trabajo en equipo. Vos tenés que, digamos, yo descreo un poco de las arquitecturas de autor, del artista arquitecto solo, que todo es en equipo. Todo es convencer, involucrar, transmitir el espíritu de lo que vos querés y él con un conocimiento más específico suma a lo tuyo. Sí. Porque el conocimiento es caduco. Digamos, el caño que hoy es el último, dentro de 3 meses va a ser otro, y ese nadie va a poder No. alcanzarlo. Lo que hay que aprender es a lograr, saber de alguna manera cuál es la forma de operar para que ese conocimiento que va cambiando siempre de alguna manera se suma a lo que vos estás haciendo. No, y además tanto el director de obra como el director de cine son pensadores, en un punto son intelectuales, son directores. Sí,
es la combinación del arte con algún aspecto más técnico, específico, no sé, digamos, no, tecnológico. Para, Es la para combinación el otro, parecida a la claro, arquitectura. para el otro está el jefe de obra, ese sí es el que te hace todo. O sea, Sí. Que también tiene que entender qué estamos haciendo. sí. Todo tiene que ser a qué estamos jugando. Porque si no, él lo hace como le parece que tiene que hacer y es así de difícil la profesión. La próxima, música para recorrer una ciudad. Bien, difícil. Me gustan muchas músicas, pero por ejemplo, pensé en decir, bueno, quiero estar tranquilo, relajado y disfrutar. Y hay un disco que recurro mucho que es Ronroco de Santa Olalla, Ah, mira. que es un disco acústico y te hace sentir de todo. Te hace sentir agua, te hace sentir viento, te hace sentir todo. El tipo ahí con su ronroco, que es esa especie de charango con más cuerdas, que está buenísimo y es algo que eso, me lleva un momento de tranquilidad y me gusta. Bien. Es una especie de luthier él también, ¿no? Santolaya. Sí, en realidad es un tipo súper talentoso, Sí. también multiinstrumentista, y que en ese momento él hace de Ushuaia a La Quiaca con León Gieco, y recorriendo todo el país va conociendo a los músicos y conociendo un montón de instrumentos, y descubre el ronroco, que no conocía, que es Ah, este instrumento, y con este instrumento compone un montón de canciones que si nunca lo escuchaste, escuchalas. lo voy a Están buscar. buenísimas y te va a sorprender porque en muchas películas aparecen. Sí, él es, En Babel aparecen. se dedica a él, se eh, dedica a eso ahora él, ¿no? sí, es una de las cosas que más renombre le han dado, Sí. pero ¿Un auto para alquilar en California? bueno, no conozco California, así que en eso me mataste porque no Bueno, sabría pero es elegir una... bien. Pero en esto de alquilar un auto, tengo que alquilar un igual auto. sigue siendo una cosa de fantasía, ¿no? Porque podés tener el libre monetario. Sí. Mira, acá en la familia hace un tiempo que estamos soñando con alquilar un motorhome y decir, soy libre, vamos a un lado y donde quiero parar paro y vivo y sigo y esa independencia con pragmatismo, elegiría eso. Un motorhome. Elegiría un caracol, me llevo mi casa a todos lados, algo de eso. O una especie, o directamente un colectivo hecho casa. Sí, sí, pero tiene que ser práctico, tiene que ser algo que te permita versatilidad. Es decir, che, no sé, el último, nos acordamos, el último viaje que hicimos fuimos al norte. Hay lugares en donde vos no podrías subir con un colectivo, pero Sí. sí con un vehículo más acotado que vos digas, bueno, subo una cuesta de 3.000 metros y la subí. Eso, Los estados, me gustaría los eso. estadounidenses lo hacen muchísimo eso, viven mucho con Sí, viajan mucho con bueno, tienen un país gigante también, ¿no? Igual que nosotros, incluso más, sí, ¿no? Pero a ellos les encanta tomarse un sí, año sí. de recorrer con el motorhome. Yo he ido varias veces al sur, y varias veces de mochilero en una época que eso se podía hacer, iba a dedo y añorábamos cuando vos llegabas a un camping, te armabas la carpa y todo, y vos veías al tipo que llegaba con su vehículo y abría la puerta y tenía todo, y vos así, Es che, un ustedes tienen genio. clara, ¿ah? Ustedes tienen clara. Pero nosotros no Esa es ten- las largas distancias te llama sí, eso. nosotros no tenemos tampoco tanta cultura eso, ¿no? Del motorhome. De llegar No, al no camping tanta, con el auto, sí hay. pero hay, cada vez más, porque te da una independencia que está muy buena, Sí. que no dependés de un lugar, donde quiero, a ver, por acá y se puede. Y además nosotros tenemos una cantidad de parques nacionales enormes. En todas las provincias tenés algo. Sí, sí. Es como decís vos, es un país largo, largo para ir de un lado al otro. Y hay muchas veces en donde vos querés estar en lugares en donde no podés alojarte, o se alojaron 10 personas y te quedaste y te tenés que ir. Y Mm, vos decís, bueno, esto tiene un potencial que no está del todo no. No, explotado. bueno, a mí una vez me tocó en el Palmar, en Entre Ríos, fui de carpa, creo que fue la primera y única vez que lo hice, y estuvimos ahí en el Palmar, y la primera noche se vino tormenta, lluvia. Sí, Y así que la segunda noche nos fuimos a un hotel
de una estación de servicio. Y, Sí. y después, tipo, que nos quedamos a la deriva, tuvimos que ir a Colón, tuvimos que volver a Colón porque no podíamos, no teníamos Sí, el camioncito, ¿entendés? Y había gente que estaba sí. feliz en su tráfico ahí adentro y Sí. ya. Bueno, a mí me pasó algo parecido hace ya varios años atrás. Tiene que ver con las edades. También, Cuando uno tiene 20 años, se moja y duerme y en cualquier lado. Cuando uno ya tiene 30 y pico, ya dice, che, no. vamos a esa cabaña, que no hace frío, que prendo el fuego y como seco. Y tiene que ver con las edades. Ahora llegando a Sí. los 50, el motorhome. Sí, yo tenía 30 en ese momento, 29, 30, ya estaba con el límite. La próxima es una atracción turística. Y bueno, yo, como te conté antes, vengo muy contento de haber revisitado el norte, de haber encontrado lugares el norte argentino, Jujuy, Salta, tiene una combinación de lugares fascinantes por la geografía, la Salina Grande, lugares que vos decís, esto está espectacular, pero combinado con una cultura Sí, es milenaria. genial eso. Esa combinación de algo de la tierra y de una cultura gastronómica, de cosas con los paisajes, a mí el norte me fascina. Sí, hay algo que a mí cuando los cuento, mucha gente me mira como mala cara, como diciendo, como que equivocado, que desagradable lo que está diciendo. No me importa, pero en el sentido de que cuando vos a Jujuy o en Salta, a diferencia de estas provincias del sur, del norte, es como que no hay miseria, hay pobreza. Este es cuando vos a veces decís, qué feo ir a un lugar de ir de vacaciones donde hay pobreza, ¿no? Como decís, Sí, no está bueno irse a Formosa porque la gente está viviendo mal y es pobre, ¿no? Y en cambio cuando vas a Salta y Jujuy, lo que ves es como que ves que es pobre, pero su cultura la tienen tan arraigada y tan íntima, y ellos viven directamente de tocar la música, de su propia sí. comida. La comida, Entonces vos, coincido en en- lo que decís entonces vos vas porque la a gente, Jujuy a comer a las casas, o viste que los restaurantes son las propias casas, y ellos sí. mismos después te tocan, el hijo es el guitarrista, el cuñado es el que canta las coplas. Entonces se genera todo como una comunidad que viven de ellos mismos. Me parece muchísimo más digno y muy interesante. Y yo creo que tiene que ver con que la adversidad del clima y de la geografía hace de que ellos utilicen todos sus recursos y la comida es eso, es reciclar y cocinar dentro de la propia chala del maní, del maíz y cocinar en el horno que ellos mismos construyeron. Hay como una lógica en donde la adversidad es la que Sí. te genera la Y la creatividad. Y música después también, porque son músicos y todos. después la forma de vivir eso con alegría y transmitirlo y los sonidos del lugar. Mm. Su música son los sonidos del lugar y de las historias. La verdad que Y estoy con escriben, los mismos. porque a veces también hay muchísimos escritores o poetas y viven de ellos mismos. Y también hay muchísimos que trabajan, que viven del arte también, porque hacen su artesanía y las venden. Entonces es Sí, como, está muy, muy bueno. muy bueno, muy bueno. Y no te hace, Bueno, ese es un lugar y no te hacen que sentir, volvería y no te eternamente. hacen sentir tan mal, ¿viste? Como que no estás de boludeo, como en otro lugar, como en ¿No? Tucumán, capaz, que te hacen, que es otro tipo de pobreza, que te hace sentir mal. Sí, también tiene lo suyo. A ver, la experiencia de viajar es, de alguna manera, involucrarse Mm. con la cultura del lugar, comer lo que ellos comen, escuchar lo que ellos escuchan, recorrer los espacios que ellos tienen. Y Tucumán también lo he disfrutado, tiene sus selvas, su camino para cruzar Sí, del otro lado, zigzagueante, tiene también sus cosas histórica, ¿ves? Yo, la casa de Tucumán, que hay lugares y hay cosas y hay historias. Son viajes que familiarmente nos proponemos y a veces lo hacemos y lo disfrutamos mucho. están buenísimos. ¿Un puente que recuerdes? Bueno, con los puentes me pasa una cosa en particular y es que yo disfruto mucho contemplar.
Me gustan los lugares que te generan esa posibilidad de contemplar. Y el puente, por lo general, es un lugar donde estás en un lugar diferente, estás en medio de un río mirando, y los puentes vehiculares no me dejan contemplar. Vos no te puedes parar en un puente a mirar. No sé, qué sé yo, Capital Federal, Buenos Aires tiene más puentes. Nosotros tenemos pocos puentes. Y entonces me gustan más los puentes peatonales. Me gustan Mm. más los puentes peatonales. Entonces, no sé, el puente de Janelo enfrente de la Facultad de Derecho es un puente hermoso, estéticamente, la geometría del traslado de las cargas con estética está buenísimo. Pero hay uno también El muy lindo nuestro. enfrente del museo. Sí, enfrente del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro también hay un puente que no sé si lo hizo Alfonso Reidi, pero que también que es un puente tan ancho que es como que el piso pasa y vos llegaste al museo y no te diste cuenta que estabas en un puente. Y sin embargo abajo te pasó, no sé, un auto a toda velocidad. Bueno, y, y bueno, esos puentes me gustan. Ah, tengo otros más tradicionales. Qué sé yo, Ponte Vecchio, me gusta el Ponte Vecchio, me gusta el espíritu de decir, el puente no es solo puente, No. no es cruzar, Bueno, viste, es comprar, estar. ya, ya que hablaste, ¿viste el puente que hablaste recién de la Facultad de Derecho? Son dos puentes. Hay un segundo puente enfrente del Hospital de Niños de el Garraham. Son gemelos. Mirá, Así que mirá. sí. Hicieron, no sé si son tres también, pero dos ya son iguales. No sé, mirá, cuando el año pasado viajamos con los alumnos y estuvimos por ahí. Y la verdad que está buenísimo el puente, está Es muy buenísimo. lindo el puente ese. Eh, la geometría y sobre todo el ancho define de que la baranda no es tan protagonista, desaparece, es una cosa súper etérea y entonces vos te sentís que estás caminando en un lugar, ¿no? Tiene sutilezas que lo transforman en algo diferente. Ahora lo Mm, pintaron, bueno, sí. hicieron toda una intervención que lo cambia un poco, está buena, pero no sé si es lo más significativo de lo que era originalmente, pero está bueno, está bueno. Me parece que ese Sí, sería sí. un puente. ¿Una obra de arte que te comprarías para tener en tu casa? Difícil. Muchas. Eh, Mira, de nuevo, el año pasado estuvimos y fuimos a visitar la muestra de Le Parc que estaba en el CCK. Y me gusta mucho, vi mucho, me gusta esta lógica, vi unos cuadros que eran unos círculos girados, entonces me gusta, no recuerdo los nombres, serie, que eran, cuando vos repetís un objeto, y generás una imagen de movimiento, pero está estática, pintado para siempre. Cuando suceden esas Sí. pequeñas cosas, le encuentro placer. Algunas obras de Le Parc me parecen lindísimas. Y de muchas cosas más, qué sé yo. Te digo ese porque es más reciente, pero no sé, tendría un dibujo de Sisa. Compraría un dibujo de Sisa, de una figura humana en fondo blanco para tener. Me encantaría tener esas cosas. Ahí tenemos algunas de Claro, Le bueno, Parc. sí, hay unos cuadros que son todos unos ensayos de movimientos en donde él a un círculo con un cuarto en blanco lo va dibujando girado. Entonces vos lo mirás y vos decís, ah, está girando el círculo. Y vos decís, no, acá no está girando nada porque está todo Sí. fijo. Bueno, me parecen Arte muy cinético. interesantes. Sí. Arte cine. Acá tenemos otra, mira. Ahí está. Sí, fue Bueno, fue muy buena. esas instalaciones eran alucinantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacía el tipo? El tipo se corre de la obra, genera un dispositivo en el cual hay una serie de luces que salían desde un metal perforado. Y cuando vos entrabas, movías el metal. Entonces la obra de arte era cambiante a segundo. Era como decir, che, yo soy artista, pero construyo este dispositivo para que la obra de arte la hagas vos, intervenís Mm. y no defino lo que va a ser. Sin embargo, todo el hecho es un hecho estético sensacional. Me encanta. Me encanta tener la humildad de correrse
y decir, esto es lo que está bien. Lo que está bien es lo que va a Sí, pasar cuando vos intervengas. Eso me encanta. sí, está bueno. Sí, y que unos, y que también el que ve la obra es el que participa en la obra, el que hace la obra también. Sí, sí, Como que en sí, me realidad gusta. vos sos parte de ese objeto, porque si no, no tiene Sí. mucho sentido. Igual eso no lo podría tener en mi casa. Eso no lo podría tener en mi casa. Entonces, si el objetivo era comprarse una obra para tu casa, esa no la Pero, podría tener. pero esa sí, mira, El esa es más cuadro es más fácil. pero esa es más chiquita, mira. Esa te entra. Sí, sí. Me parece que lo dejamos en cuadro, en un Y cuadro. estas, si vos las El conectás, dibujo de el Sisa libro me parece que es más barato. no, igual eso no es un dibujo, ¿eh? Eso es un dispositivo que se va moviendo, que Sí, se va ese es generando cosas. tridimensional. Sí, sí. Hay unos que tienen como un motor que la va moviendo. Eso también está buenísimo. Eh, sí. Y la próxima es un edificio italiano. No te escuché. ¿Cuál era? Un edificio Un italiano. edificio. Italiano. Ah, un edificio italiano, sí. Me dijo Vane que esta ya la dijeron todo. El Panteón. Sí, El dime Panteón otra. canta. Pero Quiero otra. contar una historia del Panteón. Porque viste que vos me vas a preguntar ahora qué hubiese hecho A sin el ver, contame celular. la historia. Sí, Eh, ay, para que se me cortó. ahí te veo bien ahora. Ahora No te estamos. escucho. ¿No me Vos sabés que escuchás? se me acaba de cortar y no te escucho la pregunta. Ah, yo sí te escucho. A ver. ¿Y ahora? ¿No me escuchás? Hola. ¿Querés que te vuelvo a invitar? A ver. Se ve y se escucha perfecto, dice, ¿eh? Pero él no me ve, él no me escucha a mí, dice. Contale el celular. Ahí está. Yo te escucho. Ahora te vuelvo Escucho. a ver. Eh, Ah, sí, vos me estás escuchando y yo no te escucho. Podemos hacer las preguntas por escrito. dale. Eh, Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Por más que vos no, por más que yo no te escucho, yo te voy a tratar de contar la historia que te quería contar. A ver si funciona. Recién te elegí el Panteón, porque lo conocí cuando tenía, no sé, 20 y pico de años, y resulta que yo estaba viviendo en España por un intercambio, qué sé yo, y un profesor que tenía me invitó a Roma, porque estaba él ahí, y fui. Y porque tenía un lugar para alojarme y eso andaba bárbaro. Entonces resulta que yo salía a recorrer y la verdad que no tenía, no lo conocía el Panteón, no lo conocía, nunca fui muy estudioso. Y entré y me encontré con un tubo de luz entrando por el óculo y flasheé, dije, ¿qué pasó? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo es? Y la verdad que estuve un montón ahí. Y en esa época no había celulares, entonces yo había quedado en encontrarme con este profe en el Panteón al mediodía para comer. Y él había ido a hacer el curso. Y resulta que, bueno, cambiaron los planes, el curso duró todo el día. Y yo me quedé en la puerta del Panteón, en la fuente, sentado 4 horas hasta que terminó el curso. Y resulta que en esas 4 horas vino una tormenta terrible, que se largó un diluvio y yo recurrí a meterme de nuevo en el Panteón y lo que había sido un tubo de luz que recorría el espacio era un tubo de agua que caía por el óculo con la luz iluminando y dije, che, está más bueno esto también. Y verdaderamente me parecieron dos experiencias que pude vivir y disfruté a pleno porque no existía el celular.
porque si hubiésemos podido mandarnos un mensaje o algo, hubiese salido para otro lado y no hubiese podido ver en el mismo momento de dos situaciones de luz y de agua. Así que, no sé, te maté dos pájaros de un tiro con la misma pregunta. ¿Y otro más nuevo? No sé, le voy a escribir. ¿En el que ustedes escuchan? Yo te escucho perfecto, ¿eh? ¿Qué, no se escucha? No, se me murió el celu. Ahí te estoy escribiendo, mirá abajo. ¿Alguien me lo cambia, por favor? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Salí y que yo No no. sé. Está escribiendo. Ah, Mirá. Para decirle que tal vez pará, podemos vamos a hacer cambiar una un cosa. día. Decirle que Vos, tal vez. ahora tengo dos celus, por ejemplo. Tengo el celu de mi hija y te escucho con el celu de mi hija y miro al otro que tiene la cámara. Pregúntale más tarde. No, si no te vuelvo a llamar en un rato. Ahora te llamo. Ahora te llamo, Fran. Salí, Seba, y boludo. Salí, mira. ¿Querés que entremos con mi celu? Entonces, Salí. Claro. Termine Zoom. Ay, No lo puedo cerrar.